me quedó dando vuelta el tema del autoexamen. Porque claro, en redes sociales se ve mucho eso, de que el autoexamen, tócate para que no te toque y todo eso. Entonces, quiero saber qué tan importante es y qué relevancia tiene en relación a realmente hacerse la mamografía cada año. El autoexamen no reemplaza la mamografía. Eso es punto uno, fundamental. Lo que pasa es que entre cada mamografía, que hay un intervalo de un año, ahí es recomendable continuar el seguimiento. El autoconocimiento de las mamas es importante porque uno más o menos va viendo o percatándose de los cambios que hay, pero no es una estrategia preventiva en sí misma, sino que es complementario a lo más importante, que es la mamografía preventiva. La mamografía es capaz de detectar lesiones que no son palpables y por lo tanto están en un estadio precoz. Y no todas las lesiones que son cáncer de mama son tumores. Tumores redonditos, usted lo debe saber, pues, Gemita, ¿viste? No son los clásicos tumores redonditos que tanto que espiculado que no. Algunos cánceres no se manifiestan como un tumor, se manifiestan solamente como una alteración en la arquitectura mamaria. A veces no son palpables, ¿ya? Entonces, una cosa no quita la otra. Uno puede hacerse el autoexamen, es una buena forma de autoconocimiento porque así uno va viendo los cambios. Ante la primera duda, consultar siempre, ¿verdad? Pero nunca que eso reemplace la mamografía y los métodos de imágenes que son para detectar lesiones precoces. Eso es súper importante. Yo le quería preguntar el impacto que tiene el uso de anticonceptivos, por ejemplo, orales o que tengan hormonas en el cáncer de mama. ¿Cómo es tu nombre? Carmen, muy buena pregunta. Hay controversia en el tema. No, se supone que la exposición a estrógenos es lo que a uno, en el subtipo mayoritario de cáncer de mama, que es el hormono sensible, digamos, habría un rol de factor de riesgo, pero eso no está tan determinado, no es una relación causal, insisto. Pero sí estaría asociado a un mayor factor de riesgo, igual que la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Entonces, la recomendación es que cuando uno ya es un poquito mayor, ya pasadito los 30 años, por ejemplo, antes de usar cualquier método o perimenopáusico, ya cuando uno ya es candidato a usar terapia de reemplazo hormonal o algún tipo de método de anticoncepción hormonal, la indicación en mujeres mayores de 30 años podría hacerse antes o debería solicitarse antes un estudio de mamografía para estar seguro de que no hay lesiones visibles en la mamografía. Si hay una relación de riesgo, pero no está comprobado del todo. De hecho, me refiero al riesgo previo a tener el cáncer, o sea, como en el fondo sea un factor de riesgo para que se desarrolle una lesión mamaria maligna. Hay información que es como controversial. Hay unos grupos que dicen que sí, un riesgo menor, hay otros que dicen que no hay asociación. Eso siempre está en discusión. No se ha zanjado muy bien el tema. Pero sí, la recomendación mía sería que antes de exponerse a algún método, sobre todo posmenopáusico, cuando uno está en el climaterio, digamos, ahí sí, la indicación es hacerse una mamografía y una eco mamaria antes de partir cualquier tratamiento hormonal, por lo mismo. Sobre las emociones, ¿cuánto influían y no hubo respuesta? ¿Cuánto influían en el cáncer? Por los antecedentes familiares en mi caso. Porque también fui paciente, porque ahora ya estoy bien, gracias a Dios, de cáncer en el Hospital Tigné. Es una pregunta difícil porque hay algunos estudios que son observacionales, que han visto cómo se comportan las personas en el tiempo y han visto grupos que han sido sometidos a estrés crónico, estrés posguerra, estamos hablando así, cosas heavy. Y en esos grupos de pacientes donde hay trastornos anímicos crónicos, estrés postraumático, se ha visto que aumenta el riesgo de hacer cáncer en el futuro. Esos son grupos especiales, son grupos expuestos a un estrés agudo o crónico intenso, digamos. En la vida normal, en la que uno le fluctúa el ánimo para bien, para mal, en realidad en ese sentido no existe una relación, una asociación. Como le digo, yo he visto gente muy sana, de muy buena actitud, que se enferma igual y no es su culpa, ocurrió. Y así como hay gente que tiene trastornos depresivos crónicos que también se enferma, ¿ya?
Yo creo que más que eso, lo que impacta es en la actitud, como le decía anteriormente, en la actitud en el tratamiento. Eso sí importa. Y eso no está medido por nada, porque eso lo ve uno en la práctica diaria. O sea, no todo lo que no está estudiado mediante un estudio fase 3 es inválido, todo lo contrario. Hay mucho del día a día y que no está estudiado, pero uno lo ve, ¿verdad? Y en esa visión, por lo menos en mi caso, he visto que las personas que se toman con buena actitud los tratamientos en general tienen menos efectos adversos, andan mucho mejor con los tratamientos complementarios, una actitud positiva en general mejora la tolerancia a la quimioterapia. Eso sí yo lo veo. Mi experiencia con el cáncer 15 años atrás ha variado hoy en día. Entonces mi consulta es tanto para la asistente social como para la psicóloga, porque yo deambulé sola con mi enfermedad, absolutamente sola en ese sentido, y tuve que armarme de fuerza nomás, a pechugar. Pero sí tuve la ayuda del asistente social de mi municipio, que llegaron por un concejal que andaba visitando. Entonces sí tuve la ayuda, quizá ahora es mucho más, porque en ese 15 años atrás, vuelvo a insistir, el cáncer era mirado de otra manera, señal de muerte, aprovecha la vida porque te vaya a morir. Hoy en día tiene solución. Yo estoy viva gracias a que tuve otros parámetros y economías para poder hacerlo todo de forma particular y terminar en el Hospital Tirnet, que es una maravilla. Y fui operada y aquí estoy. Entonces, ¿qué diferencia hay hoy en día con la ayuda psicológica comparada a mi experiencia y la ayuda de la asistencia social hoy en día? Mi trabajo no es específicamente la oncología. Yo no trabajo con pacientes oncológicos, pero sí trabajo con personas y víctimas de traumas muy grandes, que se parecen mucho al estrés postraumático que hablaba la doctora, porque no solamente en las guerras, y eso me quería referir antes de que se me olvide, no solo en las guerras, ni en las batallas, ni en los fenómenos naturales, se produce el estrés postraumático. El estrés postraumático es una respuesta tardía de una situación que uno no es capaz, por su gravedad, de poder enfrentar con los recursos que tiene. Y eso no solamente se da en esas situaciones que mencionaba la doctora, sino que también se da en los niños, por ejemplo, que son abusados, cuando hay traumas infantiles graves y cuando hay, por ejemplo, niños maltratados o violentados. El cáncer es una más de las catástrofes que podrían ser asociadas a estrés postraumático. Cuando existe el fenómeno, cuando se da el fenómeno, lo que decías tú, lo que decía usted, en la familia no solamente es la persona que padece cáncer la que se ve expuesta a esta catástrofe. La familia a veces está más expuesta porque, y también dependiendo de la etapa, porque las etapas más ya últimas, ahí a lo mejor el acompañamiento psicológico es fundamental, porque esa persona probablemente a lo mejor no va a tener un tratamiento porque no está en su primera fase. Y los supervivientes que quedan son la familia. Y esa familia, los hijos, se les produce toda una catástrofe a nivel mental. Son niños o niñas, adolescentes, yo he visto adolescentes que quedan con depresiones, que se enferman, hacen síntomas conversivos, con intentos de suicidio, etc. Porque el cáncer es la catástrofe más grande que se puede producir en una familia porque no se puede manejar. Nadie puede manejar no tener cáncer, se da nomás. Me voy a tomar un poquito de las palabras que dijo la psicóloga acá de la municipalidad, que cuando se detecta un cáncer es una crisis a nivel familiar, personal, ¿cierto? Se modifican, se mueven diferentes áreas de esta estructura familiar. La persona que lo padece, el problema en salud mental, el acompañante, sea pareja, mujer, hombre, también sufre en su salud mental, en lo laboral, en los hijos, en sus colegios, el rendimiento escolar. Entonces, claramente el problema de salud no es solo médico, clínico, sino que es integral.
Y desde ahí la salud pública, si bien tiene un paradigma biopsicosocial, en la práctica no están los recursos para todo eso, y por eso probablemente las ayudas psicosociales sean dirigidas hacia quien la pide o hacia quien evidentemente necesita ayuda y se da una derivación, una interconsulta. Las brechas en salud mental son importantísimas, pero yo creo que el proceso debería ser evaluado sí o sí, todos aquellos pacientes en lo ideal por una dupla psicosocial que pueda evaluar cómo esto le afectó a nivel familiar, cómo conseguir apoyos económicos, etcétera, de cada una de esas familias, y psicológico, por supuesto, para la paciente e idealmente para todo el que lo necesita en su familia. Sabemos que no es así, pero yo creo que todos apuntamos a intentar intervenciones de ese tipo. Los hospitales, si bien no están los recursos humanos, económicos para contratar a humanos, pero se sobrecargan otros equipos para poder sí suplir un poco esa necesidad de las áreas, por lo menos de oncología. Efectivamente, que este acompañamiento como de cuidados paliativos o humanizados a pacientes oncológicos se debe a una falta de recursos humanos, en realidad profesional de salud que pueda cubrir y acompañar al paciente en todo este proceso. También hay una gran diferencia entre sus experiencias y que se debe a la importancia y al cuidado que se le da a la salud mental hoy en día, ¿ya? Podemos hablar que hace 15 años atrás la salud mental no era un tema que se tocaba en realidad, existían muchos prejuicios en torno a ello, entonces el que hoy las personas tomamos más conciencia de cuidarnos, de cuidar nuestra salud mental, de cómo impacta en nuestra vida y en la de nuestra familia también, hace que los equipos de salud nos den esta atención multidisciplinaria, se creen estos comités de atención humanizada, entonces es importante también trabajar a la par, ¿ya? Y crear más instancias como esta. Destaco, estas instancias a nosotros nos sirven mucho para poder saber qué es lo que necesitan ustedes o qué es lo que esperan ustedes como usuarios de nosotros, como equipos de salud, y la práctica qué es lo que está sucediendo, porque en el fondo en muchos o en todos los hospitales hay comités de atención humanizada, de cuidados paliativos, pero la atención no llega a todas las personas. Entonces, el escucharlos a ustedes, escuchar sus experiencias, nos ayuda a nosotros también a saber cómo abordar esa falta de atención en el fondo y cómo acompañarlos de mejor manera. ¿Y qué pasa ahora con mis hijas? En el hospital me dijeron hay que adelantar 10 años las mamografías. Ellas tienen ahora 17 y 19. Entonces, esa es una cosa que a mí me va a dar vueltas por mucho tiempo. Entonces yo ya lo he conversado con ella. Es algo que hemos vivido en familia junta, entonces es súper duro, pero es algo que ellas van a tener que empezar a hacer a más temprana edad, se supone. Según algunas sociedades científicas, los menores de 50, algunos dicen los menores de 45, ahí está también la duda, todo esto es discutible. Deberían hacerse un estudio de mutaciones para buscar mutaciones hereditarias, ¿ya? Pero la recomendación que le dieron en el Hospital Luis Tisné es válida, o sea, desde el debut de su tumor, réstele 10 años y empieza el screening 10 años antes en sus familiares de primer grado, en este caso su hija. Deberían partir. Lo que pasa es que depende de la mutación encontrada, en caso que se encuentre, no siempre se encuentra. Es la recomendación, ¿ya? A las mujeres en general, como la mutación más prevalente son las mutaciones de BRCA, unos genes que se llaman BRCA, se les recomienda hacer screening precoz mamario, también ojo con las lesiones ováricas que también están asociadas a BRCA, páncreas y próstata en los hombres. Esos son como los principales tumores cuando uno tiene identificada la mutación BRCA. En la población general, digamos que la mutación es espontánea y que no sabemos cuál es, que no tenemos respuesta a todo, lamentablemente. En esos casos se adelanta el screening 10 años antes del diagnóstico del caso índice que sería usted. En este mes que se está dando especial énfasis a la detección precoz del cáncer de mama, quiero hacer una invitación muy importante a todas las pacientes, especialmente las que tienen sobre 40 años, para que se realicen el examen de mamografía. Especialmente una vez al año, sobre todo si tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, es el único examen que realmente puede detectar
el cáncer de mama, independiente de que luego se soliciten otros complementos. He visto pacientes que dejan pasar años o que creen que sobre los 60 ya no es necesario, y la verdad es que independiente de las ciertas molestias que pueda provocar el examen, la única forma de la detección precoz de este cáncer, de llegar a tiempo para poder tratarlo, es la mamografía.